Pues nos disponemos ahora a escuchar el mensaje de la palabra y para ello vamos a abrir la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 8, segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, así lo titulan nuestras Biblias, en el capítulo 1, versículos 3 al 8, y retomaremos en el versículo 16 hasta el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el versículo 1, porque Pedro está haciendo una introducción también importante. Simón Pedro, estamos en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, un texto en el cual hemos leído y meditado muchas veces, pero que, como siempre ocurre cuando abrimos la palabra del Señor, siempre hay un mensaje nuevo, hay una aplicación nueva para nosotros y para la Iglesia, conforme al propósito de Dios. Si os dais cuenta, en los versículos que hemos leído, se repite varias veces una palabra, tanto como sustantivo como en tiempo verbal. ¿Qué palabra es? Esto parece un examen y no lo es, ¿eh? Simplemente estamos viendo si seguimos correctamente la lectura. La palabra conocimiento. Conocimiento. El apóstol Pablo nos habla de conocer. Fijaros que ya lo dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y lo sigue repitiendo después varias veces en estos versículos. Conocimiento. Claro, cuando hablamos de conocimiento en este contexto, pensamos, bueno, el apóstol Pedro, no Pablo. El apóstol Pedro está hablando en términos generales acerca de conocer al Señor, está hablando de una experiencia personal, de una relación personal con Cristo, pero va más allá. Va más allá. Estamos acostumbrados a leer al apóstol Pablo, el gran teólogo cristiano de los primeros siglos, sin duda el teólogo más destacado de toda la historia de la Iglesia, y pensamos que otros apóstoles o autores bíblicos como Pedro no eran tan eruditos. Y sí lo eran, a pesar de que Pablo tuvo una esmeradísima educación, la mejor que se podía tener en su tiempo, incluso siendo educado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros judíos
del primer siglo. Y Pedro, sin embargo, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía Pedro? De la barca, de las redes y de la playa, del mar de Galilea. No de la playa con palmeras, no, sino del mar de Galilea. Bueno, pero sin embargo también la experiencia de Pedro con el Señor le llevó a desarrollar un pensamiento muy profundo, que es el que expresa en sus cartas, al mismo tiempo con ese tono pastoral, cercano, convincente, que él también tiene para nosotros. ¿Sabéis? Este conocimiento del cual nos habla el apóstol Pedro, este conocimiento de Dios, porque este es el objeto del conocimiento del cual, o el sujeto diríamos, el conocimiento del cual nos habla el apóstol Pedro, tiene un punto de partida, que es la revelación de Dios en su palabra, y está centrado en Jesucristo. Es decir, de alguna manera, de una forma magistral, el apóstol Pedro nos está hablando de las líneas maestras de la teología. Y diréis, pero Julio, ¿qué está hablándonos de teología? Que esto no es la facultad, pero es la Iglesia. ¿Y sabéis que la Iglesia hace teología? Quizás por la herencia que tenemos, es decir, en nuestro contexto en España pensamos que la teología, ¿dónde se forja? Pues en los seminarios, en las facultades, en las universidades. Eso es muy propio de la tradición católica, porque se produce esa distinción entre el pueblo y el clero. ¿Quiénes son los que hacen teología y los que expresan teología? Los ministros, los llamados para esa tarea. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Recuerdo mucho unas palabras que escribió un querido compañero, profesor, una persona muy amada en España y en muchos países, Samuel Escobar. Él escribió que la teología, hacer teología, es una tarea intelectual en el sentido de comprensión y transmisión de la palabra escrita. Evidentemente, hacer la reflexión teológica implica pensamiento, implica conocimiento, implica comprensión. Es una tarea espiritual que depende del poder del Espíritu Santo y de sus dones, pero dice también, es una tarea comunitaria, realizada en comunión con el pueblo de Dios y encaminada a servir a ese pueblo. Y este es el sentido evangélico de la teología. De hecho, cada domingo cuando nos reunimos por la mañana en la escuela dominical, o lo hacemos en los grupos en las casas, o cuando abrimos la palabra de Dios comunitariamente, y pedimos a Dios discernimiento para entender lo que nos quiere decir en su palabra, estamos haciendo una práctica teológica. Porque ¿qué es teología sino la palabra o el discurso acerca de Dios? De hecho, la palabra teología viene de unir esas dos palabras en griego, theos, Dios, y logos, palabra o discurso acerca de Dios. Así que cuando nos reunimos para aprender, cuando nos reunimos para abrir la palabra de Dios y para aprender de ella, estamos haciendo un ejercicio teológico, que no es exclusivo de ciertos lugares o de ciertas personas, sino que es competencia y privilegio del pueblo de Dios. En esas tres líneas o directrices que os he recordado. Una palabra que implica compromiso intelectual, pero que también es una tarea espiritual y una tarea comunitaria. En estos días, en los que hace apenas 2 semanas que cerrábamos el curso en la Facultad de Teología, por cierto, en un acto tan hermoso, ¿no?, donde tantas personas recibieron sus acreditaciones, entre ellas algunas de nuestra iglesia, para servir al Señor en diferentes ministerios, pensaba acerca de esto. Se habla mucho de teología, pero se habla poco de teología en el contexto de la iglesia. Y quería hablar a mi congregación acerca de la importancia de una teología que sea bíblica, centrada en Jesucristo, como el apóstol Pedro nos enseña. En definitiva, la teología como ciencia o como quehacer de reflexión tiene propósitos muy claros. ¿Qué pretende la teología si decimos que es el discurso acerca de Dios? Bueno, la teología no pretende o no debe pretender otra cosa que hacer comprensible para las capacidades humanas la profundidad de la revelación de Dios. Ese es su propósito.
hacer comprensible a nuestras capacidades la profundidad de la revelación de Dios. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿podemos acceder a la profundidad del pensamiento de Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para intentar comprender a Dios? Este es el gran error en el cual muchos pensadores cayeron en la historia medieval de la Iglesia. Todos aquellos grandes pensadores escolásticos quisieron sistematizar de forma clara y precisa lo que es la doctrina correcta y la revelación de Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién alcanzará a conocer el pensamiento de Dios cuando Él es infinito y nosotros somos personas limitadas? Pero sí, sin embargo, Dios se ha dado a conocer a sí mismo de la forma más clara en la que lo puede hacer. ¿De qué forma Dios se ha revelado a nosotros en esa forma más clara y precisa que puede hacerlo? En Jesucristo. En Jesucristo. Porque Dios se revela a nosotros personalmente en Él. Así que todo aquello que tiene que ver con la enseñanza de Jesús, con su ministerio, con la razón por la cual vino a este mundo, es el objeto y el centro de la teología. Y este esfuerzo, que en definitiva no deja de ser un esfuerzo humano, aunque confiamos en la guía del Espíritu Santo. Y es importante que tengamos esto en cuenta, No elevemos la teología, no elevemos la doctrina, no elevemos los principios al nivel de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios, las Escrituras, son infalibles, mientras que la teología es un esfuerzo humano por entender la revelación de Dios. Por supuesto que confiamos en la guía del Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Pero el gran error de la Iglesia a través de los siglos es convertir las categorías doctrinales en infalibles. Convertir la teología, en definitiva, en la palabra de Dios. Por eso, tantos credos y confesiones y tantos documentos que en definitiva lo que hicieron fue ocupar el lugar de las Escrituras. Pero hermanos, nosotros siempre tenemos que decir que nuestro credo es la palabra de Dios. Toda la Escritura inspirada por Dios. Ese es nuestro credo. Y no necesitamos un documento aparte que sea un resumen de eso. Los tenemos y con mucho aprecio. Anda que no hay confesiones de fe en la historia bautista en 400 y pico años. ¿Y quién no recuerda el famoso credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Claro que amamos y apreciamos esas confesiones de fe, pero nunca podrán usurpar el papel que le corresponde a la Biblia, que es nuestro credo, porque Dios se revela a nosotros en Jesucristo y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Esa es la importancia. ¿Qué hacemos nosotros? Pues confiando en la guía del Señor, intentamos discernir la profundidad de la revelación de Dios, pero siendo conscientes de nuestras limitaciones, no pensando que lo sabemos todo y mucho menos intentando encorsetar. ¿Sabéis que después de la reforma del siglo XVI, donde reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y tantos otros hicieron una tremenda contribución a la causa del Evangelio, surgió una nueva generación de pensadores? Y esa nueva generación de pensadores que eran herederos de estos grandes reformadores, intentaron interpretar lo que sus maestros les habían enseñado. ¿Sabéis cuál fue el resultado? El período conocido como la ortodoxia protestante, o también conocida como el escolasticismo protestante. ¿Sabéis por qué? Porque esta vez, en el seno del protestantismo, se hizo lo mismo que se había hecho en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Acotar la revelación. Este es el marco estricto de la ortodoxia. Y cualquiera que se salga de este marco, entonces es que está equivocado. Por eso nos encontramos que aunque a partir de 1580 y hasta el año 1700, ni más ni menos, por ejemplo, luteranos y reformados se enfrentaron entre sí. Y luteranos y reformados persiguieron a los anabautistas. ¿Por qué? Porque cada uno esgrimía su documento diciendo, aquí tengo yo la verdad.
Pero es que la verdad está en Dios. Y Dios nos revela la verdad en su palabra. Y cuando olvidamos esto, es cuando cometemos esos errores que tan tristes consecuencias han tenido. Y sí, la teología tiene su razón de ser. Claro que tiene su razón de ser, porque queremos conocer lo que Dios quiere decirnos, pero siendo conscientes de que hay un abismo entre Dios y nosotros, aunque ese abismo ha sido cruzado por la cruz de Cristo, para que seamos conscientes de que somos pecadores. Pero también la teología relaciona la revelación de Dios con la vida. ¿De qué sirve esa teología especulativa, filosófica, que tiene su razón de ser en su lugar? ¿De qué sirve una teología que no dé respuesta a las necesidades humanas? Un gran teólogo del siglo XX llamado Paul Tillich decía que una teología que no responda a las preguntas que se hacen los hombres y mujeres de hoy no es tal teología. O sea, una teología que se evada de la realidad no es teología. Y esa es la teología que se ha hecho durante muchos siglos. Una teología para filósofos, una teología para cátedras, una teología para universidades, pero que después el pueblo del Señor no podía entender, porque el lenguaje era tan rebuscado, tan esmerado y tantas cosas, que uno accedía a esos tratados teológicos de antes y de hoy, y se pregunta, ¿y qué me quiere decir aquí el autor? Y eso me pasa a mí. Tengo que leer algunos libros más de una vez, porque no sé lo que me quieren decir. Y no es que sepa mucho, pero algo sé, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. La teología relaciona la revelación de Dios con la vida, con nuestras vidas y con la vida cristiana. Por eso hablamos mucho de la teología pastoral, la teología práctica, que coge esos grandes elementos, esos grandes cuestiones de pensamiento y los lleva a la realidad. Porque si la teología se queda en ese nivel, en la que qué bonito discurso, qué bien hablado el orador, y salimos todos por la puerta sin saber exactamente qué ha dicho, aunque lo ha dicho muy bonito, pues entonces eso no satisface las necesidades, no llena el alma. Pero la verdadera teología, la teología bíblica, la teología que nace en la palabra de Dios, busca esa relación para edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta es la razón de ser de la teología evangélica, como también formar a los creyentes en el significado y la trascendencia de su fe en Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Jesucristo, queridos hermanos? Porque hablamos mucho del discipulado, hablamos mucho de que somos seguidores del Señor, pero ¿qué significa seguir a Jesucristo? Porque dice el Señor en su palabra, Jesús hablando, mandamiento os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Para eso tiene que servir la teología, para formarnos en el seguimiento de Cristo. Porque cuando nacemos a la fe, somos bebés espirituales, que necesitamos ser alimentados con los rudimentos, con lo básico de la palabra de Dios, con las famosas 4 leyes espirituales. Claro, ese es el ABC de la vida cristiana. Pero no podemos estar siempre en el ABC, en que Dios nos ama y que somos pecadores y que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y que quiere que tengamos una relación con Él. Es que sin esta base no podemos seguir construyendo. Pero este es el fundamento de la tradición apostólica. Esto es, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sobre estos cimientos se edifica la teología cristiana. Pero a partir de estos cimientos tenemos que seguir creciendo. Es como si siempre nos quedásemos en el nivel de la educación primaria. No, tenemos que seguir avanzando. Y cada vez cuesta más, claro que cuesta más, que se lo digan a los graduados y a los estudiantes. Qué difícil es, aunque ahora están de vacaciones y vamos a dejar ese punto aparte. Pero qué difícil es, pero vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y a eso tiene que ayudarnos la teología. Para eso están los maestros en la Iglesia. Para eso utilizamos los manuales y los libros que son puestos a disposición de la Iglesia. ¿Para qué?
para crecer en el significado del conocimiento de Jesucristo. Porque aunque viviésemos no una vida, sino 10 vidas, nunca llegaríamos a profundizar como quisiéramos en lo que Cristo significa para nosotros. ¿No decía el apóstol Juan, acabando su evangelio, que si escribiese todo aquello que Jesús dijo e hizo, no habría libros en el mundo suficientes? ¿Os imagináis que diga esto el apóstol Juan, que estuvo 3 años con Jesús? 3 años con Jesús. Y tenía tantas cosas en su mente y en su corazón que decía, es increíble. O sea, he escrito este evangelio y fijaros con qué profundidad lo escribe, porque se nota que Juan es muy teólogo a la hora de escribir. Dice, hay tantas cosas más que tendría que decir. Y fue el último de los apóstoles en morir, con 90 años por lo menos. Y después de haber vivido la experiencia de Patmos, la isla de Patmos, que no nos equivoquemos, que aquello no era una isla paradisíaca en el Mediterráneo donde Juan tenía sus visiones contemplando la puesta del sol en el mar. No, esa isla de Patmos tenía unas canteras que eran terribles, temibles. Allí iban los peores esclavos, donde morían reventados de trabajar. ¿Sacando piedra para qué? Para construir las grandes obras del Imperio Romano. Cuidado. Y sin embargo sobrevivió. Y aún en medio de todo eso, pudo recoger lo que Dios le había revelado. Esa visión que tuvo Juan le sostuvo en esa prueba, porque si no hubiera muerto allí. Pero contempló la gloria de Dios. Y cuando acabó la persecución y pudo regresar a su lugar, empieza a narrar todo aquello que el Señor le había conocido. ¿Para qué? Para edificar a su iglesia, para edificar a los creyentes en Éfeso, donde él estuvo, en Éfeso. Allí lo hizo. Como también la teología tiene que ayudar a la iglesia a descubrir su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia Buen Pastor? ¿La sabemos? ¿Cuál es nuestra misión? Quiero una voz clara y audible y fuerte. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos, glorificar a Dios, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la iglesia es proclamar a Jesucristo mediante palabras y hechos tangibles. Hechos y palabras que puedan entender y ver otros. Y a eso tiene que ayudarnos la enseñanza de la palabra de Dios, a descubrir nuestra misión, que nuestra misión no es decir somos un pueblo muy pequeño y muy feliz, sino que nuestra misión es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia y a eso tiene que ayudar la teología. Y si la teología no ayuda a esto, no sirve para nada. Y lo digo yo, que si lo afirmo estoy despedido, pero que es verdad. Digo, no aquí, en la facultad, ¿vale? Pero es verdad. Una teología que no tenga estas relaciones no sirve. Es una teología vacía, muy adornada, muy elaborada y muy interesante, pero no responde a su propósito. Porque si Dios nos ha dado la capacidad de poder leer, entender y pensar, es para algo, ¿verdad? Para que no tengamos la fe del carbonero. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde voy yo? Muy bien, ahora, no pienses más y para adelante. No. Me gusta decir mucho esto. La fe, esto lo dijo un gran pensador medieval, Anselmo de Canterbury, en el siglo XII-XIII. La fe cristiana es una fe razonada y razonable. O sea, razonada porque se piensa. ¿Y razonable por qué? Porque tiene coherencia interna. Si no, comparad el mensaje cristiano con otros mensajes, comparando. Por eso, o sea, los cristianos pensamos nuestra fe, porque si no somos capaces de nuestra fe, ¿cómo vamos a dar testimonio a otros de lo que creemos?
Claro, claro que el Espíritu Santo nos ayuda en momentos de necesidad, pero también la palabra de Dios nos dice que crezcamos en la palabra, ¿para qué? Para dar cuenta de nuestra fe ante propios y extraños y hacerlo bien hecho. Que se sepa que el pueblo cristiano es un pueblo formado en la palabra, que conoce la palabra, que vive la palabra, que proclama la palabra. Y para eso hay que leerla y estudiarla. Para eso. Y para eso también nos preparamos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que sí, que hay muchas teologías. Hay muchas teologías. Y seguro que cuando leemos algún buen libro de meditación o de estudio bíblico o de historia de la Iglesia, cada uno de estos libros refleja alguna corriente de teología. Está bien. Algunas son más conservadoras, otras pueden ser más liberales, otras pueden ser más neortodoxas, otras son fundamentalistas. Es decir, bueno, hay diferentes teologías que tienen que ver con la diversidad del pueblo de Dios. Pero entre todo eso, ¿cuál es la teología que nosotros necesitamos como Iglesia? Pues mirad, una teología que nazca de la fe y el compromiso con Jesucristo, que es lo que nos dice el apóstol Pedro. Que el centro de la teología cristiana es el conocimiento de Cristo, y ese conocimiento de que nace, dice el apóstol Pedro en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, la verdadera teología cristiana nace de una experiencia de fe y de una fe comprometida, no una fe que se diluye al poco tiempo, sino esa fe que nos lleva a seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Como le llegó a decir el apóstol Pedro a Jesús, Señor, te seguiré aunque sea hasta la muerte. Y Jesús tiene que decirlo a Pedro, lo harás, pero hoy serás zarandeado como trigo y me negarás 3 veces. Esa es nuestra realidad. Queremos seguir al Señor con pasión, pero somos lo que somos. Y somos débiles. Y hoy decimos, Señor, aquí estoy, para lo que tú quieras. Envíame donde quieras. Quiero servirte. Y hay una necesidad, dice, ¿no estaría mejor en Madrid? Claro, eso también pasa, ¿eh? Eso pasa en los seminarios, ¿eh? Esto pasa en los seminarios, pasa en el mío, en el nuestro. Pasa. ¿No? Es eso. O sea, que tenemos ese apasionamiento, pero después hay que valorar qué significa seguir a Jesús. Y esa verdadera reflexión teológica que la Iglesia necesita nace de la fe y del compromiso con Jesucristo. Igual que necesitamos, y lo dije antes, una teología más bíblica que filosófica. Está bien que leamos de todo, está bien. Hay que ser selectivos, ¿eh? No todo lo que tiene título de libro cristiano teológico, después en el contenido es lo que es, ¿eh? Que hay de todo. Y hay que saber seleccionar. Y hay buenas obras que podemos leer. Y os cuento todo esto porque estamos en verano y es un tiempo para leer. Lo que no podemos hacer igual durante el año. Ahora es un buen tiempo de cogernos un buen libro, pero un libro de pensamiento cristiano. También una novela, claro que sí. Y el 7 días hace falta. Pero no, pero más que eso. Leernos buenos libros que edifiquen nuestra fe. Que no se queden solamente en el plano de lo superficial, de lo emotivo. Hay que ir más allá. Libros que nos alimenten, pero que, eso sí, que estén fundamentados en la palabra de Dios. ¿Que quieres un libro más filosófico? Pues cógelo. Pero procuremos que la teología que leamos sea una teología bíblica. Que su centro no esté en otras cosas, no esté en la gente o en esta corriente filosófica o no sé qué, en la moral cambiante. No. Que el centro de todo ello esté en Cristo. Y que eso no solamente trate de explicar lo que no entendemos, sino que nos conduzca a la obediencia a Cristo. Porque este es el propósito de la verdadera teología, que nos lleve a seguir a Cristo, a obedecerle, como que también sea algo que equilibre reflexión con acción. La Iglesia necesita pensadores y gracias a Dios
por todas aquellas personas, hombres y mujeres, que dedican su vida al ministerio de la educación y la enseñanza. Gracias a Dios por ellos. Porque mucho de lo que hoy podemos conocer y leer, lo obtenemos a través de su esfuerzo. Gracias a Dios por eso, porque Dios les ha capacitado y les ha dotado para ello. Pero cuidado, si eso no nos lleva a actuar como Cristo quiere que lo hagamos, no sirve, no sirve. Por lo tanto, aquello que nos edifique, que equilibre la reflexión con la acción, que tenga la palabra de Dios como eje, que siempre la palabra de Dios sea el criterio al cual sometamos todo pensamiento humano. ¿Sabéis? Porque tenemos una tendencia en el pueblo evangélico a nombrarnos nuestros propios gurús. Pensamos que eso es propio de religiones orientales. Y como no tenemos papa, pues nos hacemos unos cuantos. Y parece ser que lo que ha escrito aquel gran pensador, aquel gran pastor o predicador, esa es la última palabra. Cuidado, es que esto lo ha dicho tal teólogo. Bueno, ¿y quiénes son? No lo dice el apóstol Pablo. ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién soy yo? Sino servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Es como si un día leéis algún libro mío, que lo sacaré algún día, no os preocupéis, lo sacaré. O sea, que no cojáis eso y lo convirtáis en el criterio. Eso es una opinión humana. Como todo lo que dicen otros grandes pensadores y maestros, que tenemos que admirar positivamente y valoramos su aportación, pero su palabra no es la última. La palabra ya está dada, ya está dada. Así que la Biblia tiene que ser el eje de una sana teología y tiene que abrir nuestro entendimiento a la necesidad de comunicar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Si este no es el resultado final, si este esfuerzo que hacemos como personas, como individuos, como iglesia, para entender la revelación de Dios, no nos lleva a esto, a comunicar al mundo el Evangelio de Jesucristo, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Así que busquemos aquello que edifique nuestra fe, que la cimente, que esté centrada en Jesucristo, que tenga la palabra de Dios como eje y nos lleve a comunicar el Evangelio a otros, en ese equilibrio entre pensamiento y acción. Y ahí, queridos hermanos y hermanas, ahí todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Los teólogos no son esas figuras o esos cuadros con personas con caras muy serias y muy lejanas. No, los teólogos, la teología se hace dentro de la Iglesia. Somos llamados a hacer teología, pero una teología comunitaria centrada en Jesucristo. Y yo espero que este verano sea un tiempo también para cimentar nuestra fe, para afirmar nuestra vocación. Habrá tiempo para el esparcimiento, para el descanso, para hacer otras cosas. Pero qué bueno sería que cuando pase el verano volvamos a la Iglesia y volvamos habiendo vivido experiencias que nos han formado en la fe. Experiencias con otros hermanos, o habiendo leído buenas cosas y habiéndolas sujetado al criterio de la palabra de Dios. Si eso lo hacemos, nosotros seremos los primeros beneficiados. Pero nuestra Iglesia también lo será. Nuestra Iglesia también lo será. Leamos, hay mucho que leer, hay mucho donde buscar. Seleccionemos, seamos exquisitos en aquello que leamos. Y siempre pensemos, ¿qué tiene que decirme este autor en relación a mi Dios, en relación al seguimiento de Jesucristo y a mi vida comprometida con Él? ¿Qué tiene que decirme? Porque si ese es el resultado, bendito sea ese autor y bendito sea todo aquello que se haga para este propósito. Así que en el comienzo del verano estoy pidiéndoos unos deberes. No habrá segunda convocatoria, no habrá exámenes en septiembre, no hablamos de eso. Unos deberes. Aprovechemos el tiempo.
el tiempo para crecer en el Señor. En las relaciones, pero también busquemos esos momentos para apartarnos y a solas con el Señor pensar acerca de nuestra fe. Pensar acerca de lo que somos, lo que creemos y por qué lo creemos. Para que salga de nosotros una iglesia más fundamentada, más firme y segura de su vocación. Pues amén. Lo que quería deciros. Amén. Que así sea. Y ya nos contaremos mutuamente lo que hemos hecho. Ya nos contaremos. Pero vamos a acabar orando al Señor, antes de dar paso a Damaris para que concluya el culto. Pero gracias a todos en esta mañana también por recibir este mensaje que tiene esa dimensión práctica, donde también ya lo sabéis, ¿no? A veces esto es muy propio de la Reforma. La pastoral y la enseñanza tienen que ir unidas. Yo os he hablado hoy como pastor y como maestro, pero también lo hago desde mi convicción y condición de cristiano, igual que vosotros. Así que juntos avancemos en esa dirección. Amén. Oremos, pues. Señor, gracias en esta mañana porque siempre encontramos en tu palabra pues enseñanza y consejo. Gracias porque tú inspiraste a tu siervo Pedro para que nos hablase y escribiese como lo hizo, hablándonos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos conocerte más, Señor amado. Señor Jesús, queremos conocerte más para estar más cerca de ti, para seguirte con fidelidad, con firmeza, sin duda, Señor, de forma indubitable. Gracias porque nos llamaste a ser lo que somos. Gracias porque nos escogiste para ser tu pueblo, a pesar de cómo somos. Pero también gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros cada día nos conduce un poco más hacia la verdad que se encuentra en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cuando la leamos podamos comprender su mensaje y su significado y sea aplicado a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, a fin de ser personas de bien, personas que viven su vocación con coherencia, con fundamento y con responsabilidad, de forma que tu iglesia sea una iglesia que dé testimonio al mundo, en el mundo en el que vivimos, pero de una manera, Señor, clara, precisa y contundente, que nuestra voz se oiga con claridad y que el mundo sepa que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y que nosotros seamos ejemplo de ello al mundo que nos rodea. Cuida de todos nosotros durante este verano, los que entran y los que salen, los que siguen o los que quedan, pero guárdanos y de forma que cuando este tiempo termine, pues todos volvamos con fuerzas renovadas para continuar con la hermosa tarea que tú nos has encomendado. Así pues, ponemos ante ti nuestras vidas, guarda a cada querido hermano y hermana de esta congregación y que este sea también un tiempo, Señor, el verano, un tiempo de restauración y recuperación de fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.